Gracias, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, perdón. Me emocioné ahí con los comentarios que estamos. Bueno, ya estamos dándole aquí el tema de la reforma. Bueno, ahora ya el famoso plan B ya presentado, con un montón de cosas por comentar ahí, entre errores, entre cosas ocultas, letras chiquitas. Pablo Gómez, Movimiento Ciudadano, bienvenido. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todos. Paco, Francisco Ortega, PRD. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bernardo Arista. Muchas gracias, Fernando, a los compañeros de la mesa de hoy, a Paco, a Pablo, a la producción, a ti y a quienes hacen favor de sintonizar por alguna de las plataformas digitales. Y un saludo a nuestros amigos del PAN y de Morena, que otra vez no pudieron venir. Vamos a tener que hacer un cambio de horario o algo, a ver si les acomoda, ¿no? Pero bueno, a ver, pues ya quedó. ¿Quién le entra? Con lo que quieran, de todo lo que trae este tema. La paridad, la ratificación, perdón, ¿cómo se llama? La revocación. La revocación de mandato. Si quieres le entramos, Fernando. Mira, si me lo permite. Adelante. Pablo. Mira, volvemos a lo mismo. La intención, el objetivo, la finalidad del partido Morena, del gobierno emanado de Morena, es de restarles autoridad a los municipios, a los congresos. Y vemos hoy que las manos las quieren meter con el argumento, porque suena muy atractivo. Y hablábamos ahorita de cuánto se van a ahorrar. Suena muy atractivo de que eliminar 2 regidurías en un municipio pequeño, pues vas a tener un ahorro. Hablábamos de un salario, no tengo los datos precisos, pero un salario de 15,000 pesos de regidor van a ser 30,000 pesos anuales, van a ser 360,000 pesos. Yo le pregunto a la ciudadanía, ¿con 360,000 pesos te alcanza para construir o rehabilitar un centro de salud? ¿Te alcanza? Porque son las necesidades reales. ¿Para cuántos policías más y mayor capacitados para tener seguridad? Porque ese es el fin a lo que nosotros le apostamos en el revolucionario institucional. Hoy nosotros, desde una posición de resistencia y de convocar a todas, a todos, lo que estamos planteando es un frente en contra de esa dictadura, en contra de el autoritarismo. Lo vemos en que no le interesa la gobernabilidad, lo que le interesa es el control político, y hoy se los quiere quitar a los congresos de los estados y a los ayuntamientos. Y qué peligroso es cuando la ciudadanía, la primera autoridad a la que recurre para la atención de sus demandas, para la atención de sus solicitudes, de la atención primaria, pues es el ayuntamiento. Hoy pues, te plantea también en que la obra o el ahorro que se tenga lo va a decidir o lo va a definir el Congreso del Estado. Entonces, bueno, vuelve a dejar a los ayuntamientos indefensos, cuando lo que plantea y la naturaleza del 115 constitucional, que es en el tema de los ayuntamientos, yo creo que aquí lo que planteamos en el PRI es darles mayor autonomía, mayor poder, mayor, en un Estado federal, pues es darles más para que puedan atender con mayor eficiencia los problemas que aquejan a la ciudadanía todos los días, a la población. Ellos lo que quieren es el control. El discurso es bonito, pero en la práctica pues no va a ser así, Fernando. Y volvemos a lo mismo. Solo que hay que ver en esta reforma constitucional que plantea, hay que ver también la definición de cómo plantea la distribución y la repartición de cuántos por elección y cuántos de representación proporcional en el tema de las regidurías. Porque bueno, no es nomás bajarlas, es para que no tengan las 2/3 partes, no tengan una mayoría calificada en los cabildos, para que tengan voz las minorías y no pueda ser pues una autoridad en la que haga lo que se le ocurra. Porque bueno, pues recordemos, los regidores forman parte de este grupo colegiado que juntos hacen el ayuntamiento, que es regidores, síndicos y presidente municipal. Entonces, es callar las voces, es tener el control absoluto. Esa es la finalidad, ese es el objetivo. Y bueno, eso más la omisión. Mira, yo no veo omisión, veo un retroceso como lo planteamos en estas reformas, en donde la paridad la dejaron afuera.
Dicen que en la noche salieron ayer Ay, a si, decir... si no se da cuenta que ni López Obrador hubiera pasado. A ver, Así. Fernando, no es que se diera cuenta o no, nosotros también nos dimos cuenta y lo dijimos. El tema es que ellos no se dan cuenta y así lo plantean. Están jugando a la república, están jugando a gobernar. Ellos lo que les interesa es seguir con sus vínculos con la delincuencia organizada, el seguir con sus vínculos y controlar el poder desde los ayuntamientos, los congresos locales. Ellos no ven, no les importa, Fernando. Entonces, ayer salen y le dicen, es que, bueno, se va a modificar, pero fue lo que presentaron ellos. Es una reforma que viene desde el Poder Ejecutivo. Sí, es increíble. No podemos evadir ni podemos hacernos a un lado de la responsabilidad de quién es. La presentaron ellos, con esa intención de no hablar de la paridad. Imagínate ese retroceso, Fernando. Francisco, ¿fue una chambonada o sí efectivamente tenían la intención de eliminar esa parte? Mira, no podemos dar crédito a que haya sido una omisión por falta de atención o de cuidado. Yo creo que tenían muchas pretensiones. Digo, si no es así, pues entonces en manos de quién estamos en la elaboración de una iniciativa de la Presidenta de la República que omite un asunto muy importante que está contenido en el artículo 115 de la Constitución. Entonces, ¿qué estamos observando? El día de ayer se presenta al Senado la iniciativa conocida como Plan B, que consiste en modificar 4 artículos a la Constitución General de la República, porque la iniciativa es de reforma constitucional. Si esta prospera y avanza, entonces habrá iniciativas a leyes secundarias. Todavía falta esta etapa. ¿Qué contempla esta iniciativa presentada el día de ayer? Primero, la posibilidad de que se modifique lo que actualmente establece la Constitución, que la revocación de mandato se realizará en el 4º año del ejercicio constitucional. Se inicia 2 meses después o durante los 3 meses siguientes a la presentación del tercer informe de gobierno. Y hoy con esta iniciativa se abre la posibilidad de que no en el 4º, sino también en el 3º. Esto tiene un propósito muy clarito: aparecer en la boleta el ejercicio de revocación de mandato de la Presidenta de la República el de 2027. Hacer campaña. Y la propuesta que hacen en el texto de la iniciativa de la reforma constitucional es que puede hacer campaña, claro, puede promover su revocación la titular o el titular del Ejecutivo, y va a suspender solamente 2 meses antes la publicitación de las acciones de gobierno, cuando antes empezaban desde cuando había las precampañas. Hoy vas a dejar que puedan estar haciendo campaña y publicidad hasta 2 meses antes de la jornada electoral. Entonces ese es un primer tema. El otro tema que están contemplando es disminuir, dicen, el gasto de los congresos locales y los ayuntamientos. Y dice, para el caso de los congresos no pueden tener en su presupuesto más allá del 0.07% de su presupuesto anual en el Estado. Eso para Hidalgo, ¿qué significa si tenemos alrededor de 72,000 millones de pesos en el presupuesto para este año? Que no puede tener más allá de 504 millones de pesos el Congreso para su ejercicio. Luego entonces, si el presupuesto de este año del Congreso es de 460 millones, entonces estamos por debajo. No entramos en esa tabla, no habrá ahorros del Congreso local. Simplemente cuidará que cada ejercicio anual no rebase el monto de la inflación, simple y sencillamente. Pero aquí hay un falso argumento. Se dice, ¿cómo se hizo este cálculo? Es que no puede haber un Congreso o diputados que cuesten 35 millones y otras entidades 10,000. ¿Y de dónde sacaron ese ejercicio? Simplemente tomaron el total del presupuesto y lo dividieron entre el número de diputados. Oye, pero eso no es lo que recibe un diputado. El Congreso tiene personal de asistencia legislativa, de todo tipo, pero además se nos olvida, una parte importante de los recursos de un Congreso los ejerce el órgano superior de fiscalización. Ahí es donde está concentrado incluso el mayor número de personal y con mejores remuneraciones. Entonces, no son recursos que el diputado reciba. Pues van a afectar al personal de los poderes legislativos y de las auditorías. Así es, en ese ejercicio. Entonces, no se hacen las cuentas así. Se dice, bueno, ¿cuánto percibe el diputado? ¿Cuánto percibe de apoyos? Ahí sí, mete la mano si quieres. Plantea lo que se reduzcan, pero no pongas en un ejercicio
tomando el presupuesto, dividiendo entre el número de diputados y decir que eso cuesta un diputado, porque imagínense que en este país costara 30 millones de pesos un diputado local, pues sí sería una barbaridad, cualquiera diría, estoy en contra de eso. Sí, claro. Pero no o es los de así. Hidalgo que dicen que cuestan 11 Ah, millones. 11 es que millones de ese los de Hidalgo. Es que ese es el discurso. Así es. De generar odio. Y entonces, ese es el otro tema que están planteando. ¿Qué otros temas? Que los funcionarios de los órganos electorales federal y locales y los tribunales electorales y los dirigentes de partidos políticos no perciban más allá de lo que percibe la presidenta de la República como salario. ¿Vale? Creo que en eso no tendrá ninguna bronca, no creo que haya regidores, síndicos, presidentes, dirigentes que estén por encima de ese salario, en el caso nuestro de Hidalgo y de la gran mayoría de las entidades, y dice que de ahí obtendrán ahorros. O sea, esas son sus propuestas que están planteando y se mantiene en reforma constitucional que los cómputos de la elección de diputados federales y distritales locales van a iniciar a la llegada del primer paquete electoral el día de la jornada electoral, como ya lo habíamos advertido, sí, con todas las implicaciones que ello tiene y con todas las deficiencias que se van a presentar, porque seguramente no han estado nunca en un cómputo distrital, no saben cuál es la dinámica de un cómputo distrital. Los cómputos distritales duran 72 horas. Imagínate un consejo distrital local en Hidalgo, que aparte de hacer su cómputo de diputado local, hace 6 cómputos municipales. Pero ¿cómo vas a ver Pablo Gómez, por ejemplo, el otro Pablo Gómez? Nunca ha estado en un que cómputo. nunca ha estado en una elección. Además, como candidato, ¿no? Quienes hemos estado en los cómputos sabemos de lo que hablamos y sabemos de la dificultad que eso implica estar preparados como representantes de partidos para acudir a la sesión de cómputo distrital, que es la validación y declaración de validez, perdón, de la elección en el distrito o en el municipio. Entonces no es un tema menor, es el acto jurídico más importante de todo el proceso electoral. Y si tú no alegas en ese momento en la celebración del cómputo los elementos que tengas pues para desvirtuar el supuesto cómputo o resultados que te están entregando, pues nomás con qué armas trabajas. Dicen, y Rosa Isela dijo, y no estamos hablando del PREP. Estamos esperando a ver ahora qué dice la propuesta a la reforma, a la ley secundaria. ¿Va a desaparecer o se va a mantener? Porque tampoco fijan una posición firme. Entonces, los temas que se plantearon en esta propuesta pues son esos. Vamos a esperar qué destino tienen esta misma semana seguramente, o la próxima. Dicen que antes de que se crucen los días de Semana Santa terminará el Senado de resolver al respecto y que en abril se presentará la reforma a la ley de secundarias, ¿no? Pues ya la semana que entra. Así es. Pablo, vimos ahí un desencuentro entre Jorge Álvarez Maínez y la presidenta, ¿no? Pues sí, digo, la verdad es que estamos viendo una segunda intentona o una verdadera intención de lo que busca esta reforma electoral a través de su plan B. Nosotros vemos en Movimiento Ciudadano dos cosas. Uno, busca llevar a la presidenta a la boleta, lo que viene a romper totalmente con el espíritu de lo que es una revocación de mandato, lo está convirtiendo más bien en un referendo, ¿no? Y no en una revocación, que es el espíritu original de esto. Lo cual, bueno, pues es muy peligroso en un escenario intermedio como el que está viviendo el país, y sobre todo, como lo ha dicho Jorge Álvarez Maínez, en el que situaciones internacionales, situaciones nacionales de alto calado son las que deberían de estar en el centro de la discusión y no el que la presidenta se vaya o se quede, ¿no? En este caso también creemos que el hecho de someter a la revocación a la primera presidenta de mujer en el país, pues nos parece que también sería un acto totalmente desmedido y desproporcionado a lo que ha sido esta lucha feminista. Absurdo, por lo menos, ¿no? Absurdo, y creo que dejaría un mal precedente, más allá del resultado, ¿no? La otra cuestión que nosotros vemos es una clara intención de desalentar la participación ciudadana en los procesos electorales. ¿Y por qué lo decimos? Al reducir las integraciones en los cabildos, pues obviamente se acotan los espacios para la participación de diferentes sectores que durante años han sido marginados y que han sido parte de esa lucha que ha desarrollado más nuestra democracia. Y estoy hablando de personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, ahora adultos mayores, jóvenes. Ya no van a caber tantas acciones afirmativas en una planilla, lo platicábamos. Habrá que ver
cómo se las ingenia tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Estatal Electoral para poder cumplir esta progresividad de derechos que durante los últimos años se ha defendido. Pero también vamos a lo que es la participación de perfiles profesionales en los diferentes órganos, tribunales electorales, mismos partidos políticos, OPLES y demás instituciones que participan en este sector gubernamental democrático. ¿Y por qué lo decimos? Porque también ya es cierto que así como en su momento se cuestionó la disminución de los salarios por parte del sistema judicial, también es cierto que desalienta la participación de mejores perfiles, de personas más preparadas, y vamos a estar viendo lo que estamos viendo hoy en la Suprema Corte de Justicia, lo que estamos viendo en otros espacios judiciales, en los que, pues con todo respeto, ha caído mucho la capacidad y sobre todo la experiencia de las personas que están. Insistimos, suena muy atractivo, Fernando, compañeros, el hecho de decir, claro, que la democracia cueste menos, eso siempre lo hemos dicho en Movimiento Ciudadano, pero me parece que debilitar esta parte, la del mérito, también me parece que es un tema complejo. En Movimiento Ciudadano, bueno, me di a la tarea un poquito a poder revisar algunos datos. Por ejemplo, en Hidalgo, vamos a hablar de lo que es el presupuesto legislativo, ya lo mencionó Paco. Estamos hablando del 0.70% del presupuesto, ¿sí? En Hidalgo, desde el 2018, que todavía gobernaba Omar Fayad, traían el 0.55% del presupuesto. Hoy, con Julio Menchaca en su casi cuarto año, tienen el 0.62. Ellos lo recibieron en 2022 con el 0.62, hoy están en el 0.62, habían bajado en el 2023, 2024 hasta el 0.53, 0.52, para el año pasado subir al 0.55. Es decir, en Hidalgo existe una conciencia, me parece, y no solo del gobierno en turno, porque la representación de todos los partidos y de diferentes sectores de la sociedad está dado al momento de decidir un presupuesto. Me parece que hay una conciencia de este tema. Por otro lado, en la integración de los municipios, hay que recordar, ya nos explicó Paco cuáles los rangos que existen del tema de la población. Tenemos 6 municipios en el supuesto de 22, es decir, esos que quedarán al tope, en 15 digamos. Tenemos 8 en el supuesto de 18 integrantes de los ayuntamientos, tenemos 16 en el supuesto de los 14 y tenemos 54, es decir, casi 2/3 partes de los municipios de Hidalgo en un supuesto de 11 integrantes de ayuntamiento. Entonces, quiere decir también que Hidalgo, fuera de los grandes, ¿sí?, de Pachuca, Huejutla, Mineral de la Reforma, observa esta situación, ¿sí? Lo preocupante es a la hora de la composición, y tratábamos de sacar cuentas ahorita de cómo le van a hacer para poder respetar esta parte de la representación proporcional, que es 60-40, ¿sí? Porque en Hidalgo, desde que quitaron lo de 2/3 partes, aprobaran los presupuestos, pues lo voy a decir con mucho respeto, pero realmente los cabildos, principalmente en su composición de oposición, de alternativas, pues terminaron siendo artículos de ornamento. ¿Por qué? Porque ni los ven, ni los escuchan, ¿sí?, y ni los toman en cuenta. Y ahora menos. Porque ahí te va. Teníamos una composición del 63%, del 64%, del 61% y hasta del 59% en los rangos que te dije. Eso representaba el partido en el gobierno. Hoy lo interesante sería algo que también nosotros hemos venido proponiendo, que todos los regidores y los síndicos vayan también a elección directa, ¿sí?, así como va el presidente municipal. Es decir, que no se elijan por planilla, que sea el voto directo, y eso nos permitiría precisamente tener una representación más ordinaria. Ya lo ha dicho la presidenta, todos a la boleta. Son de los temas que Movimiento Ciudadano, al final de cuentas, está abierto a poder discutir, tanto a nivel nacional como a nivel local. Creo que ahorita, a ver, Morena está haciendo todo lo que había combatido durante prácticamente toda su existencia, sobre todo, evidentemente, como oposición, ¿no? Pero ahora vemos que lo que tú me decías, Bernardo, y yo sigo insistiendo que a mí me parecía un exceso, pero bueno, esto es un avance más para
eso que mencionabas con tanta insistencia. A ver, es que esa es la intención, Fernando. Y lo he dicho desde el programa 1. En el PRI hemos sido muy claros y hemos sido muy congruentes. Desde el día 1 hemos hecho estos señalamientos. ¿Hacia dónde van? Lo hemos advertido. Gobiernan a base de ocurrencias, de mantenerse en el poder, de controlar los órganos electorales, de interferir. A ver, lo veíamos muy lejano en el tema de la reforma al Poder Judicial. Hoy los resultados están a la vista de todos. Y este es un llamado a la sociedad. Un llamado en el que le hacemos desde el PRI a decirles, sí van para allá, sí están caminando hacia la dictadura, sí están caminando a quitarle todo el poder a los ayuntamientos, a quitarle la autonomía al poder legislativo en los congresos locales. O sea, no es una imaginación, no es un cuento de Walt Disney, es México. Y quiero decirte que nosotros, por eso, ha sido muy claro el presidente Alejandro Moreno, nuestros senadores, nuestros diputados, van a votar en contra de la reforma del plan, al llamado Plan B. No podemos acompañar la propuesta, la contrapropuesta a esa dictadura. Hoy estamos siendo en el PRI. Estamos levantando la voz, estamos votando en contra, en bloque, no en esta, en las pasadas también, Fernando. Se trata de congruencia. Hoy defender al partido, hemos entendido, nuestra mayor alianza es con la sociedad, con defender a la ciudadanía, a la población, al pueblo de México. La narrativa de ellos la hacen muy atractiva para generar más odio, encono y división. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos planteando, Fernando? Y lo hacemos desde los seccionales, desde las secciones electorales, es visitarlas, recorrerlas, caminarlas en cada ejido, en cada municipio, como lo hemos venido haciendo y acompañando al comité directivo estatal, al diputado Marco. Hace el fin de semana pasado estuvimos en Huejutla, estuvimos en la Sierra y en la Huasteca, en esa recomposición. Bueno, pues vemos voces críticas, pues está bien, pero ¿por qué criticas lo que se mueve o lo que no se mueve? Criticas lo que se mueve. Ese es el planteamiento que hacemos. Y nosotros, claro que somos por aliancistas. Y nosotros no va a quedar el que no haya una alianza. Está planteada sobre la mesa desde la dirigencia nacional. Desde lo local la queremos construir, pero eso no nos va a detener a seguir construyendo desde abajo, con la sociedad, con nuestras estructuras. Tenemos que defender a México, tenemos que defender a Hidalgo. Y la única manera de hacerlo, hacer estos planteamientos reales, en donde sí el mayormente afectado, por muy bonito que hagan su discurso, es engañar. Y los resultados ahí están, son evidentes, Fernando. ¿Por qué siguen planteando ahorro cuando le siguen metiendo dinero a proyectos que siguen costándole al país, siguen costándole a las y los mexicanos? Esa es la realidad. Proyectos faraónicos. Decía el PT que sí acompaña este nuevo planteamiento del Plan B, pero que no van con el tema de la revocación. ¿Cómo van a hacerle ahí? ¿Van a votar a medias o qué tendrían que hacer? Pues votarán algunos 3 artículos a favor y uno en contra de la iniciativa. O sea, en el dictamen solamente discutir en lo general y en lo particular reservarlo y no votar en lo particular un artículo. Eso es el procedimiento legislativo. Sí. O sea, no hay de otra. Si ellos se sostienen en ese planteamiento, podrán votar en lo general y en lo particular, y hacer reservas en lo particular, y en lo particular no votar ese artículo, que es específicamente el 35 de la Constitución. Entonces, esa es la forma, sí, pero también hay una cuestión en la que hemos insistido nosotros desde la izquierda histórica siempre. A ver, el tema y el planteamiento que nos están haciendo ahora de disminuir regidores y recursos a los congresos en sus presupuestos para invertir en acciones de gobierno, nosotros hemos planteado desde hace mucho tiempo que lo que debe dejarse de hacer es, y eso es lo que hoy se ha disparado, es la centralización de los recursos. O sea, los recursos los ejerce la federación, en su gran mayoría, en su inmensa mayoría. Que hemos planteado que debe invertirse en la tablita, que debe haber más recursos asignados directamente a los ayuntamientos para fortalecerlos, para fortalecer su autonomía, para que los ayuntamientos decidan qué van a hacer con esos recursos y qué tipo de acciones pueden implementar para beneficio de sus ciudadanos en el municipio. Y lo mismo que las entidades,
Las entidades deben recibir mayor recursos, sí, para que decidan también directamente, libremente, cómo van a aplicar sus recursos. Pero ¿qué está sucediendo ahora? Que le regatean los recursos a los municipios, le regatean los municipios los recursos a las entidades, los centralizan todos y entonces las acciones de gobierno vienen centralizadamente. Entonces, el federalismo mexicano y el municipalismo en este país son letra muerta. Que tiene como objetivo finalmente tener el control Claro. político y electoral, ¿no? Entonces, ahí está la clave. Si realmente queremos fortalecer las haciendas de los estados y de los municipios, restablezcamos la forma de asignación de recursos y participaciones federales para que tengan mayores recursos los municipios y los estados. Y principalmente aquellos que requieren más recursos para invertir en acciones realmente que generen mayores ingresos y bienestar para las personas y las familias. Esa es la clave. Ese es el tema de fondo realmente, si se quiere fortalecer a la federación y a los municipios. Pero no va a haber voluntad para eso. Sí, no hay voluntad política. Se ve difícil porque el concepto, el modelo de partido que hoy gobierna, que gobierna desde el 2018, al igual que otros regímenes principalmente en Sudamérica, en algunos otros lados del mundo, pues busca eso, la recentralización, es decir, del poder económico, del poder político, del poder social, desapareciendo. Lo hemos visto, la participación de las organizaciones de la sociedad civil, en la parte económica, ahorcando el tema de los gobiernos locales, es decir, que no puedan dar resultados, que hoy ya se están topando ellos, porque como gobiernan un importante número de municipios, pues se están dando cuenta que a ellos mismos les afecta, que a ellos mismos les afecta, ¿no? Tocando puertas por todos lados. Entonces, pues es parte de esa política. Es un suplicio para los municipios. Es parte de esa política pública y bueno, pues también no hay que olvidar algo. La descentralización lo que buscaba era darle poder político y social y económico a todas las regiones del país, porque es cierto que este país sigue teniendo zonas muy marcadas, ¿no? De concentración poblacional, pero también de desarrollo económico, de desarrollo social. No es lo mismo el norte del país que el occidente o que el sur del país, ¿no? Entonces, más allá de permitir que sea la misma sociedad quien genere ese desarrollo, ya lo dijo Bernardo, ¿no? A través de obras faraónicas se busca precisamente compensar ese subdesarrollo que existe en algunas regiones, pero pues ahí está el resultado. Ciudades como Monterrey, ciudades como Guadalajara, ciudades como la Ciudad de México, pues siguen creciendo de manera desmedida. Es el centro y el norte del país el que sigue acumulando la mayor migración interna de personas, ¿no? Y existen pues, ciudades, o aquí lo vemos en Hidalgo, como los municipios se van vaciando poco a poco, ¿no? Pachuca va creciendo, si bien por censo tenemos 250,000 habitantes, más o menos, es cierto que nosotros vemos más de esa cantidad circulando no solo en Pachuca, sino en la zona metropolitana. ¿Por qué? Porque la tendencia pues, es al final concentrarse en las ciudades grandes, como el tema de Pachuca. Yo creo que es un fenómeno que ellos mismos están promoviendo también, ¿no? Ya para cerrar, a ver, evidentemente muchos factores de políticos de Morena, pues han dado su respaldo al plan B, ¿no? Pero en algunos casos sí hay como que a sus adentros, pues un poco de reticencia, de resistencia, ¿no? Incluido el gobernador Menchaca, que dijo, sí, vamos a apoyar el plan B, pero hay que esperar en las consideraciones legislativas. ¿Qué pueden hacer en todo caso estos gobernantes que están, sin la menor duda, están viendo que se les viene, pues, un problema bastante grave? No, el problema ya está. El problema es real, ya está. Es el desabasto de medicamentos, es la inseguridad con la que se vive, manifestaciones, falta de obras, falta de respuesta, inoperancia. Pues, ¿por qué? Porque no hay recursos. Ya estamos viendo aquí en San Salvador, ¿no? A ver, Fernando, pero el tema es, ¿qué va a pasar? No, ya está pasando, Fernando. Lo que necesita es un cambio esto. Ya ahí ya no es, Fernando. Ahí ya no es. Por eso el planteamiento del revolucionario institucional es muy claro, es muy concreto, es un cambio. Es regresarle el poder a los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque ahí es donde llegan las primeras demandas de los ciudadanos. Es en donde el tema de agua, el tema de luz, el tema de seguridad, el tema de bacheo, el tema de jardines, el tema de comercio y abasto. ¿Dónde se resuelve? Se resuelve aquí. Es patear el bote y aventarle el problema
a los municipios y sin capacidad de resolverlos, porque necesitas lana y al contrario, te aprietan cada vez más para que menos resultados den. Yo creo que al interior de ellos lo saben y lo están viviendo. Los ayuntamientos deben de estar viviendo esa crisis al interior. Pero bueno, pues es la forma en la que gobierna Morena, a través de una sola persona, es lo que decide una sola persona. Este es el reflejo desde el 2018 de lo que vienen haciendo. Lo que diga una sola persona es lo que se hace. Y bueno, y si no, pues lo vemos, pues, ¿qué ves? Pues hoy muchos pues, están muertos de miedo por lo que les va a iniciar algún procedimiento judicial. Por eso nosotros, a ver, es para adelante, echados para adelante. Ser esa opción, la diferencia a ese centralismo, regresar al municipalismo, al federalismo, a ver, hacer que haya desarrollo. Todo va hacia centralizar el poder. Y tiene un costo muy caro, Fernando, muy caro. Paco. Pues yo diría, estemos atentos a ver qué resuelve el Senado. Primero, si reúnen las dos terceras partes o la mayoría calificada para ser aprobada la reforma constitucional, esos 4 artículos. Y si es así, pues estar atentos a conocer cuál es la propuesta de leyes, de reformas a las leyes secundarias, que serán varias leyes. Insisto, la ley general, la LEGIPE, o el COPIPE, perdón, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Participación Ciudadana, o sea, hay varias legislaturas secundarias que tienen que atender esta reforma, si es que avanza. Y nos va a tocar también a las entidades, y particularmente en Hidalgo, pues hacer la tarea también. Y entonces tendremos un plazo que dicen que no podrá ir más allá de junio, en la que tengamos que estar en los transitorios que establece, pues haciendo las iniciativas y las propuestas que efectivamente armonicen las reformas de avanzar a nivel nacional, ¿no? Estamos en semanas trascendentes, importantes, de los que hay que estar atentos y ocupados, ¿no? Pablo. Sí, sin lugar a dudas le falta capítulos a esta historia. Coincido con Paco, el tener una fecha fatal también me parece que comienza a dar certeza a algo que en los procesos electorales es lo que buscamos los partidos políticos, insisto, el tema de la certeza. Y bueno, yo creo que de paso deberían dar una manita de gato más completa a lo que es el código electoral, porque tenemos un código electoral parchado de una manera impresionante. Y bueno, creo que es importante algo que decía Bernardo y que comentabas tú, el tema de la responsabilidad que tiene tanto el gobierno estatal como los gobiernos municipales y los legisladores, que en su gran mayoría son afines al proyecto de la Presidenta de la República. Y es algo que nosotros hemos manifestado en intervenciones mediáticas, pero también en pláticas en diferentes mesas donde el Movimiento Ciudadano participa y busca hacer escuchar su voz, donde decimos, a ver, es que los platos rotos los va a pagar el gobierno local. Y el gobierno local me refiero al gobierno estatal y a los gobiernos municipales, pero también los legisladores habrán de regresar a sus distritos y dar la cara y decir, oye, ¿por qué me cierran los espacios de participación? Y por eso es que creo que también el gobierno pues busca ahora establecer estas mesas y escuchar. No es lo mismo, leía alguien en algún medio de comunicación y decía que obviamente el hilo se corta desde la parte más delgada, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues se fueron a los municipios. No lo pude hacer arriba, lo voy a hacer abajo y la bronca se queda desde lo local. Me parece que es ahí donde nuestros gobernantes deben de tener mucha conciencia de eso y ver lo que es mejor para su estado, ¿no? Para su municipio, para sus distritos locales, ¿no? No tienen que ir todo de la mano con la presidenta. Muchas veces lo que busca también este tipo de iniciativas pues es deslindar responsabilidades, no es tema del gobierno federal, ahora lo tiene el tema de los estados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Afortunadamente creo que en el Congreso tenemos representaciones valiosas, todos los partidos políticos que seguramente harán sus opiniones y las fundamentarán para la discusión pública que veremos en los próximos Y días. ya tenemos ahí un ejemplo, ¿no? San Salvador, que lleva prácticamente 24 horas tomada la presidencia, 48 horas la presidencia, bloqueada la carretera. ¿Qué va a pasar después? Izmiquilpan, Huejutla. Tú llevas el programa, pero yo lo dejo sobre la mesa. Dime quiénes son los afectados. No, por pobladores, los claro, que menos piensan es por la gente. Y son los que finalmente están Y son los que explotando. pagan los precios y los platos rotos de la inexperiencia, de la falta de
respuesta, de la inoperancia, de la falta de resultados, pues que es Morena. Y a ver si pasa, ¿no? A ver, Morena a favor, por supuesto. El Verde, bueno, ya dijo que mientras no le toquen la lana, pues a favor. El PT a favor, nada más con el tema de la revocación. Nosotros dijimos no. PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, en contra. Pues parece ser que no habrá problema. Pues habrá que ver, porque mira, ¿qué significa para Hidalgo concretamente en el día de la jornada electoral en junio? Que los electores van a votar por alcaldes, o sea, por ayuntamientos, van a votar por diputados locales y federales. por diputados federales, por el 50% del Poder Judicial que todavía falta por elegirse, votar en la revocación de mandato y en lo local todavía la boleta para el Poder Judicial del Estado. O sea, ese es el escenario que van a tener los electores de Hidalgo, sobre el que tendrán que discernir y decidir el día de la jornada electoral. Si a eso le sumas que en la elección del Poder Judicial los partidos no podemos participar en su discusión, ni en su instrumentación, ni nada, y que por eso nunca supimos cómo estuvieron los cómputos, ni nada, ni en manos de quienes estuvieron de la elección judicial, ahora ¿cómo le vas a hacer? Estuvieron en manos de los acordeones, Paco. Bueno, además, ¿no? Pero entonces, ¿qué va a suceder? Recordemos, no hubo ningún solo cómputo de los resultados de ninguna casilla de la elección del Poder Judicial. Así como terminaron, se armaban los paquetes y se mandaban a los órganos distritales. Y allá hicieron la sumatoria. ¿Quiénes? El personal temporal que contrató. Ahí dijeron quién había ganado. Entonces, ese es finalmente yo diría, en síntesis a lo que nos enfrentaríamos los electores el día de junio, el primer domingo de junio del año próximo. Bueno, pues vámonos. Bernardo, gracias. No, muchas gracias, Fernando, y reiterar, aquí seguiremos, Fernando. No está en juego algo menor, está en juego el país, está en juego la democracia, la libertad, está en juego la estabilidad social, política, económica de este país. Y nosotros siempre la defenderemos y estaremos a favor de las instituciones, de la democracia, libertades, justicia, seguridad, principios que nos mueven, Fernando. Aquí seguiremos. Paco. Pues yo coincido totalmente en el planteamiento último, porque pues no tenemos de otra. El sistema político mexicano y el sistema de partidos políticos fue creado para eso, para tener un espacio en el que podamos discutir, discernir, ponernos de acuerdo, construir consensos, construir una serie de políticas que avancen y que permitan que el país y los estados y los municipios se desarrollen y crezcan. Para eso fue creado el sistema de partidos y para eso está el sistema democrático, pero se está desafortunadamente abandonando esos principios. Y entonces, ¿qué nos están dejando? ¿Qué es lo que nos está quedando finalmente a los ciudadanos respecto de esas decisiones que se toman unilateralmente? Vamos, insisto, a estar pendientes del desenlace de esta situación, ¿no? Del plan B. Pablo. Sí, pues agradecerte y pues reiterar que el Movimiento Ciudadano, como esa alternativa que somos para este país, pues no buscamos radicalizar la discusión pública, más bien lo que queremos es que esa discusión pública llegue a un mayor número de personas, a un mayor número de sectores y que sean las mayorías quienes terminen decidiendo, ¿no? Pero ¿cómo? De manera informada, ¿cómo? Escuchando a todas las voces y ¿cómo? Con propuestas que fortalezcan nuestra democracia y que no la debiliten. Bueno, pues muchas gracias, gracias que nos hicieron favor de seguirnos aquí en nuestras plataformas. Vamos a darle, por supuesto, mayor difusión ahí en estos reels y todo para que llegue al mayor número de personas posible. Gracias, Beto, todo el equipo de producción, a todo el equipo. Pásenla muy bien, nos vemos el próximo miércoles.